Y si quieres comenzar en este nuevo juego de Dragon Manía Legend, te voy a decir los dragones que vas a necesitar y no tener ningún problema en ninguna de estas pruebas básicas, ya que te mostraré a los 3 dragones básicos hasta intermedio que vas a necesitar para mejorar cada día más. Y antes de continuar con este video, quiero decirles que se unan al canal de Dragon Manía Legend, donde vamos a hacer muchos sorteos en este nuevo videojuego, así que únanse ahí y durante la semana estaremos sorteando paquetes de gemas, pases premium, premium plus y muchas otras cosas más. Además, si quieres conseguir objetos con un menor precio como el pase premium y el pase premium plus, las ofertas de gemas, este es el precio cuando está sin el 50% de descuento y este es el nuevo precio cuando el mismo juego te indica que está con un descuento adicional. Si quieres saber eso y conseguirlo con un menor precio, en la descripción te dejaré el contacto, al igual también que en el comentario fijado. La única manera de conseguir estas ofertas es escribiéndole a esa persona con el código de AdonisPlay y vas a ver que automáticamente te va a realizar el descuento. Así que ya saben, aprovechen estas ofertas. 3800 gemas recargadas, muchas gracias. Esto es como prueba para que vean que es totalmente verídico y real el tema de las ofertas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches chicos, yo soy AdonisPlay, soy creador de contenido de Dragon City y pues el día de hoy nos encontramos jugando Dragon Manía Legend, un nuevo juego para este canal, pues si es que le gusta a la gente, ¿no? Y pues en resumen, si es que me ven algunos maestros dragoneros de Dragon City, Dragon Manía Legends es un juego muy pero muy similar a Dragon City y lo mejor de todo es que no es tan pay to win. Continuando ya chicos, no soy experto en este juego, pues estuve jugando con una cuenta secundaria se puede decir, este vendría a ser la cuenta principal. Yo que les voy a decir que al menos chicos ya sé más o menos cómo es la funcionalidad de Dragon Manía Legend. Y pues es casi similar a Dragon City. Yo les aconsejo de que si van a comenzar este juego, sí o sí enlacen su cuenta a Facebook. ¿Por qué? Voy a tapar mi ID de jugador, ya saben que eso es muy importante, porque ustedes al enlazar su cuenta con Facebook te están regalando a este dragón que es bastante bueno y va a ser muy esencial para que tu progreso sea un poco más sencillo. Y este vendría a ser uno de los dragones necesarios y principales que voy a hablar acerca de este video, así que yo voy a cortar un rato este video y voy a conectar mi cuenta a Facebook. Ya lo tengo enlazado, al igual también que lo enlacé en mi Gay Love Club para que me den más recompensas adicionales. Gestos de amistad le vamos a dar en reclamar y ya tengo a mi dragón pradera que va a ser muy importante para eso. Y esta vez no va a salir Deus, sino que acá nuestra maestra dragonera es la señorita Aria. Dice, ¿tienes un huevo en el inventario? Vamos para allá. El dragón de pradera vamos a eclosionarlo. Ok, para comenzar este juego te van a regalar lo que vendría a ser al dragón pradera. También te van a regalar al dragón de fuego porque tú vas a iniciar con este dragón de fuego. Lo que tienes que hacer es eclosionarlo, seguir la guía y pues alimentar a este dragón. Luego de conseguir a este dragón te van a dar a lo que vendría a ser este dragón de viento. De igual manera lo vas a subir a su 4.º nivel, pues alimentando nada más, y luego lo vas a cruzar. Al cruzar a estos dos dragones, como ven a continuación, el dragón fuego con el dragón viento, te van a dar resultados posibles a este dragón humo que yo ya lo tengo aquí. Aquí tengo a mi dragón humo y ya lo tengo al nivel 4. Luego de este apartado voy a eclosionar a mi dragón pradera. Lo voy a acelerar rápido con gemas nada más, ya que si ustedes gustan pueden ver un video y se puede acelerar de manera inmediata. Eso es lo mejor de este juego. Voy a omitirlo de frente y pues voy a colocar a mi dragón pradera. Vemos la animación y ok, lo colocamos al dragón en hábitat y pues como no tenía, he tenido que construir otro y me han dado al dragón tierra que va a ser necesario para lo que se viene. Invocamos aquí a abrimos al dragón tierra, pues como no tenemos espacio está en nuestro almacén, así que vamos ahí, colocamos a nuestro dragón de pradera aquí, excelente, acá lo tenemos ya, perfecto. El dragón pradera va a ser bastante bueno porque tiene 3 elementos y va a ser muy esencial el elemento tierra, así que va a ser muy pero muy bueno. Ok, lo cerramos aquí normal, tenemos a nuestro dragón de pradera y vamos a darle de comer de igual manera hasta pues el nivel 4. Nivel 4 es más que suficiente y listo. Ahora como hemos subido de nivel,
pues estamos aquí con nuestro nuevo dragón tierra que nos han dado, que va a ser muy importante. Vuelvo a recordar, uno de los 3 dragones para iniciar este juego y no tener problemas vendría a ser el dragón pradera, que ya lo tenemos. Ahora vamos por el segundo dragón, lo voy a acelerar de igual manera. Acá tenemos a nuestro segundo dragón, que vendría a ser el dragón tierra. Lo colocamos en el hábitat tierra, obviamente, y ya está. También tenemos acá un libro de colecciones, pues terminando alguna colección nos van a dar recompensas, papus. Así que vamos a ir al dragón tierra y lo vamos a llevar a su nivel 4, porque vamos a necesitar este dragón con el otro dragón que tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es cruzar el dragón humo con el dragón tierra, papus, con la intención de que nos salga cualquiera de estos 3 dragones: el dragón elefante, dragón arpía o el dragón tribu. Cualquiera de estos 3 dragones nos debe de salir, ya que cuenta con el elemento tierra sí o sí, que va a ser muy esencial para que no te bajen tanto de vida en los combates, papus. Y si te salen los otros, pues ya saben lo que tienen que hacer, es volver a intentarlo. Así que vamos a ir por eso, cualquiera, el de tribu, elefante o el de arpía, cualquiera de los 3 te debe salir. Vamos a ver, cruzamos y vamos a ver qué es lo que nos toca. Y pues nos toca ver, pues nos toca el dragón indio, creo que es el dragón indio. Pues yo 20 gemas creo que es demasiado, así que voy a ver un par de videos. Así que voy a hacer un pequeño corte como siempre para que ustedes no vean los videos que yo voy a ver. Ya tengo el cruce listo, así que nos toca el dragón indio aquí, perfecto. Tenemos al dragón indio y pues ¿cuánto nos cobra? 25 gemas por acelerar. Y mientras que está acelerando eso, chicos, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando de nivel hasta poder conseguir el dragón agua. Así que vamos a avanzar un rato de nivel. Tenemos que reconstruir la academia para poder entrenar a nuestro dragón principal, porque este va a ser el que se va a llevar todo el daño. Vendría a ser el dragón de pradera. Acá cada elemento tiene su propio desbloqueo y pues como ven aquí, estos pergaminos son lo que te van a ayudar a desbloquear habilidades especiales. En este caso solamente vas a aumentar la habilidad del escudo de piedra, porque va a ser como un escudo que va a ayudarte a disminuir el daño que te hagan a ti como a tus aliados. Vamos a desbloquearlo y van a esperar 2 minutos. Mientras que hace eso, vamos a por el tercer dragón y último de este juego. Tenemos a nuestro dragón tribu y le vamos a dar en colocar, papus. Aquí tenemos al siguiente dragón que va a ser necesario para nuestro equipo élite de principiantes. Lo colocamos aquí, le damos de comer hasta su nivel 10 más o menos y ya está. Y vendría a ser uno de nuestros dragones principales y más fuertes de todo este nivel, papus, nivel 10. Al igual que mi dragoncito de pradera, que ya tenemos con su habilidad de escudo. Solamente con uno es más que suficiente, papus. Tenemos a nuestro dragón de pradera y tenemos a nuestro dragón indio, papus, que por ahora es más que suficiente. Ahora vamos por el último dragón, y para este dragón necesitamos el dragón mar todavía. Y aquí tenemos a nuestro dragón mar, que va a ser necesario para el siguiente cruce. Tenemos aquí al dragón mar, cerramos y lo subimos a su nivel 4 para poder hacer el cruce necesario. Nivel 4 y listo, papus. Vamos igual aquí a lo que vendría a ser nuestra cueva de cruce y vamos a cruzar a nuestro dragón de fuego y nuestro dragón de agua para conseguir a nuestro dragón vapor, papus. Así que vamos a ir por ahí, cruzamos y nos debe tocar dragón vapor. Vamos, papus, vamos, dragón vapor. Y nos tocó a nuestro dragón vapor, que lo tenemos aquí. Vamos a darle en el acelerar para poder tener a nuestro dragón vapor, que lo tenemos aquí. Dragón vapor, lo colocamos, eclosionamos a nuestro dragón de vapor y acá tenemos nuestro dragón de vapor, papus, que va a ser casi uno de los últimos pasos. Vamos a la acá, damos de comer hasta su nivel 4 para poder hacer los cruces. Aquí tenemos todo perfecto y nos faltaría un último dragón, que vendría a ser el dragón natura. Y tenemos al último dragón que necesitamos para conseguir al tercer dragón necesario y principal en nuestra cuenta pequeña. Le damos de comer al dragón natura o planta al nivel número 4 para cruzarlo con uno de los últimos dragones, dragón vapor, con el dragón planta, para tener a nuestro dragón agave. Este dragón es bastante bueno porque cuenta con 3 elementos. Vamos a ver si es que tenemos suerte y lo cruzamos para ver lo que nos toca, dragón agave o no es dragón agave. Y tenemos aquí el dragón de agave, papus, el último dragón
dragón que necesitamos para completar nuestro trío de dragones iniciales, papus. Acá tenemos a nuestro dragón de agave y lo vamos a llevar hasta su nivel 10, papus, porque va a ser bastante importante, porque es bueno con sus habilidades para los niveles bajos y hasta intermedio. Para subir el nivel más tenemos que colocar todos estos templos para llevarlo hasta un nivel superior que el 10. Y pues como podemos ver acá, chicos, en lo que vendría a ser en la academia, entramos a lo que es esta parte y vemos que cada uno de estos dragones tiene habilidades importantes. En la del fuego tenemos que inflige 116 puntos de daño de área, o sea de daño grupal. En lo que vendría a ser el elemento mar, nos cura de vida, y acá en lo que vendría a ser natura, pues inflige 100 de puntos de daños al dragón objetivo al principio de su turno y dura 2 veces, papu. Yo creo que acá primero vamos a darle en lo que vendría a ser pues su curación. Al dragón de pradera ya le hemos subido su escudo de piedra, y tenemos al dragón indio, le hemos subido lo que es el fuego. Tenemos ataque, curación y tenemos escudo. Este vendría a ser el equipo perfecto para los combates y también pues iniciar en este juego, chicos. Entraremos en un combate PvP para probar, chicos, este equipo. Recordar que estos dragones me superan todavía en 2 niveles, así que vamos a probar qué tan buenos seremos. A combatir. Primero voy a colocarme lo que es el muro de piedra y listo, escudo de piedra, genial, chicos. Atacamos, me hace daño, yo golpeo, pues vamos a ver, golpeo aquí para hacer daño general, acá y hacemos crítico, bien, perfecto. Es un daño grupal y acá tenemos, pues voy a utilizar la curación, ok, acá tenemos rehabilitar y genial, tenemos bastante vida. Voy a golpear en lo que vendría a ser pues con nuestro viento al dragón de arriba, porque le hago crítico. Vamos a ver acá y listo, perfecto, genial, 621 de daño. Tenemos nuestro escudo de piedra que nos protege del daño. Voy a golpear acá de igual manera. Ahí listo, perfecto, ataque grupal, genial. Ok, golpeamos aquí, voy a curarme otra vez, no me importa, voy a curarme, genial, eso está bastante genial. Y acá pues ya se me acabó el muro de piedra, voy a protegerme un poco más. Y por último golpeo acá para tirar otro ataque grupal. Lo golpeo, ya murió uno, faltarían todavía 2. Bueno, me curo nuevamente con este dragón que básicamente está tanqueando. Todo este equipo. Voy a golpear arriba y pues listo, perfecto, murió el primer dragón. Y pues estaría terminando ya con este, ¿no? A ver, vamos a ver, pues con este lo voy a golpear acá para hacer un ataque grupal, pero ya vendría a ser solo, ¿no? 430 de vida y pues acá me vuelvo a curar, acá, perfecto. Está tanqueando ese dragón sí o sí. Otra vez me pongo un muro de piedra y golpeo, chicos. Voy a tirar con esto, a ver, y perfecto, 414. Está bastante decente. Bueno, en sí ya este combate ya lo tengo ganado. Otra vez me pongo un muro de piedra y genial, combato y para destruir a este dragón, genial. A pesar de que este equipo me superaba en nivel, pues lo pude derrotar, chicos, muy fácilmente. Así que bueno, yo digo de que este es un buen equipo para comenzar e iniciar pues este juego, papus. Espero mucho que les haya gustado este video. Deja tu like y comenta, papus, si es que te animarías a jugar este juego de Dragon Manía Legend.